La mañana informativa. Ya estamos de regreso para contarles que la Comisión de Salud del Senado va a abordar este lunes el uso irregular de las licencias médicas por parte de empleados del sector público. Esto tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25.000 funcionarios viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica. Queremos profundizar en este tema y para eso ya nos acompaña aquí en el estudio el senador Francisco Chaguán, miembro de la Comisión de Salud del Senado. Senador, un gusto tenerlo aquí esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Bueno, el tema es... ¿Qué esperamos de la comisión hoy día? Punta del iceberg. A ver. Me tocó como presidente de la Comisión de Salud del Senado desempolvar este proyecto que fue presentado durante el gobierno del presidente Piñera, la ley 21.746, hoy día, que fue publicada justamente el día sábado en el diario oficial y que nos costó sacar adelante básicamente por resistencias iniciales que hubo finalmente para establecer sanciones administrativas y penales duras respecto a quien otorga licencias médicas falsas o fraudulentas como aquel que hace uso de aquellas. Pero bueno, es por esa razón que en su momento fuimos a hablar con la directora de la CONPIN. Estoy hablando hace ya 8 meses, donde efectivamente nos reveló los primeros antecedentes con un cruce que se había hecho solo con la Junji respecto a los datos de salidas del país y que se habían encontrado con alguna sorpresa, no solamente con funcionarios públicos que habían salido fuera del país, sino que más grave aún, incluso personas privadas de libertad que estaban recibiendo licencias médicas por más de 2 años, estando privados de libertad y otros abusos de esa naturaleza. Del mismo modo, durante la discusión en la comisión mixta de esta ley que logramos sacar adelante, logramos sancionar también el otorgamiento de licencias médicas falsas o fraudulentas desde el extranjero, básicamente con médicos o facultativos que se habían aprobado la UNACOM. Carteles que lo hemos visto. Efectivamente, habían obtenido la UNACOM, aprobado, luego habían ido fuera del país, a sus países de origen, y se otorgaban licencias médicas incluso varias por minuto, estableciendo un verdadero cartel. Y basta con que cualquier persona pueda meterse a internet y diga que necesita una licencia médica y hay un tarifado, incluso para licencias psiquiátricas de 90.000 pesos. Pero si hay legislación, ¿por qué siguen habiendo estos problemas? Déjeme montar al tema. No, es que esta legislación logramos sacarla adelante y luego solo se publicó en el mes, o sea, en este mismo mes, este sábado recién pasado. El tema más grueso es que la directora de la CONPIN nos había pedido recursos adicionales para fiscalizar a todos y cada uno de los servicios públicos. Yo levanté esa propuesta justamente durante la discusión de la ley de presupuesto y el Ministerio de Hacienda negó los recursos. El Ministerio de Hacienda, durante la discusión de la ley de presupuesto el año recién pasado, negó los recursos. Bueno, finalmente, el día martes recién pasado, junto al diputado Celis, presentamos una denuncia criminal justo por el mal uso de los recursos públicos y ciertamente se estableció el día miércoles una investigación de oficio por parte del Ministerio Público radicada en la Fiscalía del Sector Oriente de Santiago. Senador, para hoy día, ¿qué se espera? ¿Usted tiene citado a la ministra Aguilera? ¿Ven responsabilidad también eventualmente en ella como autoridad? La ministra Aguilera fue advertida por el que habla durante la discusión de la ley de presupuesto de los recursos adicionales que requería la CONPIN y esa plata para no hacer llegó. el cruce. Eso y los recursos no llegaron. Entonces yo a lo menos quiero una explicación razonable que por qué esos recursos no llegaron. Tan solo habiendo hecho ese cruce, inicialmente la CONPIN había logrado recuperar 500 millones de pesos de licencias médicas mal otorgadas. O personas que estaban haciendo mal uso de esas licencias médicas. Claramente esta fue una medida que se pudo haber previsto mucho antes y creemos sin lugar a dudas que acá tendrá que dar una respuesta la ministra con la que tengo la mayor buena relación, pero ciertamente fue Hacienda que finalmente no respaldó esta solicitud de salud para los efectos de poder contar con este cruce mucho antes de lo de hoy día. Por tanto, lo que hemos visto hasta ahora es tan solo una punta del iceberg, porque hay personas haciendo uso de licencias médicas falsas o fraudulentas que no solamente han salido del país. Vuelvo a insistir, hay personas privadas de libertad que han recibido licencias médicas y están haciendo uso de licencias médicas falsas o fraudulentas, o hay otro tipo de abusos que debe ser investigado a cabalidad. Senador, cerca del 4,6% del aporte del 7% en salud que hacen los trabajadores chilenos en FONASA,
se destina justamente al pago de licencias médicas. Un porcentaje muy importante de aquello pudiera ser licencias médicas falsas o fraudulentas. Pero lo más grave es que el Colegio Médico hace 2 semanas había reclamado en la Comisión de Salud del Senado respecto de la rigurosidad de la fiscalización. Entonces yo quiero pedirle al Colegio Médico que de manera drástica finalmente pueda tomar medidas respecto a aquellos médicos que, estando con licencia en el sector público, atienden en el sector privado. Dentro de los antecedentes que usted ha conocido, eventualmente pueden haber aquí parlamentarios involucrados que hayan hecho mal uso de las licencias médicas. Ustedes en el Senado dicen que van a investigar 2 años para atrás, 2023, 2024. Bueno, acá tiene que investigar. ¿Habría que investigar más para atrás como lo va a hacer el Poder Judicial, por ejemplo? Hay que investigar todo lo que sea. ¿Pero tiene alguna presunción de que puede haber algún colega suyo involucrado? No tengo la menor idea, no tengo antecedentes para que tenga que ser responsable, pero hay que investigar hasta hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. ¿Solo 2 años o más? Todos los años que sea necesario. Todos los años que sea necesario. Claro, porque la Corte Suprema va a ser 5 años y ustedes van a ser 2 años. No, yo espero que el Senado de la República y el Congreso Nacional haga 5 años como de investigación de 5 años como de todo el resto del sistema público y creemos sin lugar a dudas que con los recursos públicos, los recursos de todos los chilenos no se juega. ¿Y por qué es tan importante? Porque estos recursos que hoy día se destinan al pago de licencias médicas falsas, fraudulentas, están restando finalmente otras coberturas de salud. Hoy día el sistema público de salud está completamente ahogado por falta de recursos y es por lo mismo que nosotros hacemos el reclamo para que finalmente acá se adopten todas las medidas de rigor. ¿Qué hay que hacer con las personas que aparecen con uso fraudulento? Está el Ministerio Público, hay varios entes que están diciendo qué hacer. A ver, ¿hay que echarlos? Yo exijo que todos los servicios públicos soliciten la destitución de todos los funcionarios públicos que han hecho uso de licencias médicas falsas o fraudulentas, que además de haber juicios de cuenta para la devolución de todos y cada uno de los recursos, y a partir de ahora, porque se les acabó la fiesta, esta ley que logramos sacar adelante, 21.746, establece sanciones administrativas y penales para que otorga licencias médicas falsas o fraudulentas, pero también para el que hace uso de ellas. Ya, pero hay que escuchar también la opinión de la persona que está siendo investigada, porque a lo mejor a alguien le recomendaron ir a un tratamiento a Estados Unidos, o a España, o a Argentina. Hay casos distintos, por eso yo quiero distinguir. Sí. Efectivamente, eso lo planteamos en su momento con la directora de la CONPIN, cuando hay tratamientos fuera del país, obviamente no hay dificultad, pero aparecen estos por cruces eso, de pero hay inteligencia que artificial clarificar casi. todos y cada uno de los temas, pero ciertamente aquellos que hayan hecho mal uso de licencias médicas falsas o fraudulentas, por supuesto que tienen que ser del Estado. Ya. ¿Y cómo fortalecemos el rol del Estado? Usted me hablaba de este proyecto de ley, que faltaron los recursos para poder fiscalizar. ¿Hay que hacer algo más? O sea, yo creo que esta ley es un primer paso que logramos sacar adelante después de mucho esfuerzo. Este proyecto estuvo empantanado durante 1 año en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Nosotros lo sacamos prontamente de la Comisión de Salud del Senado. Le requerimos el apoyo y el patrocinio del Ejecutivo, cuestión que obtuvimos después de una larga conversación. Y en la mixta logramos incorporar también la sanción justamente a aquellos de verdadera industria de otorgamiento de licencias médicas falsas fraudulentas que se están operando desde fuera del país, que se hacen vía online. Y por tanto acá debe haber la mayor sanción correspondiente. ¿Y va a terminar el problema de las licencias médicas con esto, no? Porque hemos conocido, lo hablábamos al comienzo, carteles de médicos extranjeros que han acá venido. Se requiere, hay tremendas notas de prensa, pero esto después sigue. Acá se requiere una reforma integral. Ya. Y esa reforma integral dice relación también con la necesidad de que la revisión de las licencias médicas sea por un órgano distinto, tanto del seguro privado de salud como del seguro público de salud. Es decir, que las ISAPRES tampoco sean juez y parte respecto a la aprobación de una licencia. Porque también se da el otro fenómeno, vale decir, de personas que están enfermas, incluso nos ha tocado, personas que están con cáncer, que están terminales y que las ISAPRES rechazan las licencias médicas. Entonces acá se requiere de una vez por todas hacer la reforma estructural que nosotros le pedimos al gobierno, que el gobierno se había comprometido a mandar y que todavía no lo hace, que implique que la fiscalización de las licencias médicas efectivamente sea por un órgano distinto. También esto implica también algunas otras medidas, por ejemplo, que el pago del 100% de la remuneración del trabajador se vea disminuida fundamentalmente por el paso del tiempo. También fiscalizar otro tema que dice relación con las licencias médicas que se extienden más allá de 180 días en menos de 2 años, que dice relación con la salud compatible con el cargo, en el caso del sector público, que también es otro tema
otra arista que también tiene que ser investigada con todas las fuerzas del caso. Senador, ¿y usted espera que este tema esté presente en la cuenta pública del presidente Boric el domingo? Pues déjeme terminar, pues, porque es el domingo en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. No se ha pronunciado hasta ahora sobre la licencia médica, no ha dicho nada sobre este tema. ¿Usted espera que esto tenga algún ítem que anuncie eventualmente algún proyecto de ley? Absolutamente, yo espero que se anuncie el proyecto de ley que fue comprometido por el Ejecutivo y que dice relación fundamentalmente con esta demanda que hemos hecho desde la Comisión de Salud, que la revisión de las licencias médicas, tanto el seguro privado, ISAPRE, como el seguro público, FONASA, se haga por un órgano externo distinto. Como también incorporar también hoy día lo que ocurre fundamentalmente con el mundo privado, con los accidentes del trabajo, que muchas veces los accidentes del trabajo son pasados finalmente como enfermedades para disminuir justamente las estadísticas. Creemos que también este es un tema que debe ser clarificado y por tanto también otro tema es relación con desde cuándo se paga la licencia médica. Hoy día tenemos un periodo de vacancia de los primeros días y por tanto los médicos tienden a otorgar licencias médicas por más días del que requiere una persona. Tiene que haber también guías clínicas y norma técnica que efectivamente establezca que por determinadas patologías lo razonable son determinados días de descanso. Esos temas deben ser abordados y todavía no hemos visto con la fuerza necesaria. Yo espero que también el presidente de la República nos comente por qué finalmente fueron negados los 2.000 millones adicionales que solicitó la CONPIN. Vuelvo a insistir, con esa primera conversación que tuve con ella hace 8 meses para hacer el cruce no solamente respecto a la JUNGI, sino que respecto del resto de los servicios públicos, cuestión que lo pedimos durante la discusión de la ley de presupuesto y el Ministerio de Hacienda negó esos recursos. Y más allá de este tema, ¿cuán complicada va a estar la cuenta pública, sobre todo con los últimos antecedentes que hemos conocido del caso Procultura, del caso Monsalve durante este fin de semana? ¿Obnubila quizás cualquier anuncio que pueda hacer el gobierno? Yo creo que es muy importante que se haga cargo finalmente el Ejecutivo respecto a la situación de Procultura. Por supuesto que uno espera un mea culpa del Ejecutivo, pero además yo quiero insistir, este volador de luces, estos fuegos de artificio, donde efectivamente nos quiere de nuevo poner en discusión el tema del aborto libre. Nos parece completamente irracional. Primero porque el presidente y el gobierno sabe que no tienen los votos para el aborto libre y nosotros vamos a defender el derecho a la vida. Y por tanto la mayoría del Senado no le da ni para el aborto libre ni para la eutanasia porque son dos proyectos que nosotros vamos a rechazar. Pero es un compromiso del No, pero gobierno, lo que busca básicamente es distraer la atención de la opinión pública respecto a los temas de fondo. Yo esperaría mayores recursos para el acompañamiento de mujeres con embarazos de riesgo. Yo esperaría efectivamente que acá hubiese una acción respecto a las largas listas de espera. 3.050.000 chilenos que están en listas de espera. Acciones respecto de otro tipo de patologías que están esperando tratamiento. Entonces vemos que finalmente lo que hace el Ejecutivo es ponernos en discusión con fuegos de artificio cuando está con complejidades desde el punto de vista del apoyo ciudadano, justamente estos temas para distraer a la opinión pública. No, acá tenemos un gobierno que no ha sido capaz de hacerse cargo de resolver los problemas de los chilenos y yo espero un mea culpa de aquello. Y menos fuegos de artificio, proyectos que además el presidente sabe que no tiene los votos ni por de pronto en el Senado, ni para eutanasia, ni para aborto, porque vamos a defender la vida del anatomismo de la concepción hasta la muerte natural, la mayoría parlamentaria del Senado, y lo que yo espero básicamente es que se haga cargo de las largas listas de espera, de la reestructuración justamente de los sistemas de licencias médicas y entender claramente que acá se requiere asumir que hoy día los chilenos están pasando una situación dramática. Los chilenos hoy día no están llegando a final de mes y acá se requiere cómo empujar justamente la economía del país. Senador. Y por tanto el desplazamiento que quiero hacer, yo soy parte de la Comisión de Medio Ambiente. Nosotros despachamos de la Comisión de Medio Ambiente el proyecto de permisología ambiental. Nos parece insostenible que el gobierno haya despriorizado el proyecto de permisología ambiental cuando hay 100.000 millones de dólares en proyectos que están esperando una agilización de los proyectos de permisología ambiental para poder movilizar al país. Y en el tema del aborto, usted dice que no está en nada de acuerdo con este proyecto que se va a presentar probablemente durante esta semana. ¿Alcanza con lo que ya tiene Chile con el aborto en las 3 causales? De ahí no nos movemos. O sea, es la legislación que existe hoy día. ¿Pero usted está conforme con esa legislación? O sea, más que estar conforme en la legislación actual, nadie ha planteado revisarla. Nosotros hemos dicho que los votos nuestros para el aborto libre no están.
y vamos a defender Pero la no es vida libre, que está pues, por nacer. tiene un par de semanas, no es que sea libre, no es hasta los 9 meses, está regulado. Pero por favor, la vida se defiende del ontomismo de la concepción. Es que Cuando libre se entiende como que puede el ser hasta los problema- 9 meses. No, es que cuando uno empieza a establecer excepciones, la primera barrera van a ser las primeras semanas. Luego, mire, vamos a llegar finalmente a un aborto libre. Y por tanto, le quiero decir al presidente, no distraiga a la opinión pública con temas completamente ideológicos. Hágase cargo de los problemas del país, hágase cargo de la lista de espera, hágase cargo de la reforma estructural en licencias médicas. Eso es lo que la gente espera. Saque adelante y ponga la urgencia al proyecto de permisología ambiental, proyecto que usted despriorizó. Me parece que es insostenible aquello. Sigamos trabajando para diversificar nuestras economías. Yo estuve acompañando al presidente a Japón y China. Se está haciendo un esfuerzo muy potente en esa dirección y eso hay que reconocerlo. Pero ciertamente lo que no puede ocurrir es que cada vez cuando se está en problemas como este, Procultura u otros, comienza nuevamente la discusión respecto al aborto o la eutanasia. No, presidente. Acá se requiere hacerse cargo de los chilenos. Oiga, senador, y en materia de seguridad, ¿qué nos alcanza con el tiempo que le queda al gobierno? Le queda a usted también en esta legislatura. Quedan 9 meses más o menos. ¿Cuáles son los proyectos que hay que priorizar en materia de seguridad, que es donde de verdad aprieta el zapato a los chilenos? Se lo dicen todas las encuestas. Sí, pero no solamente en seguridad. También la crisis sanitaria es un tema complejo y también la situación que hizo relación con la movilización de la economía. ¿Qué logramos sacar ya? Yo soy coautor de la ley antiterrorista, soy coautor de la ley de usurpación de predio, que efectivamente ha logrado detener justamente aquello. Acá se requiere efectivamente avanzar en la regulación, por supuesto, de la necesidad de las normas de uso de fuerza. Yo creo que es fundamental lograr sacarlas adelante y por tanto yo pido acá decisión por parte del Ejecutivo para que las policías puedan tener un estatuto claro para los efectos de poder ejercer sus funciones y atribuciones. Nosotros solicitamos en su momento justamente los PMG, para decir, los programas de mejoramiento de gestión para las policías de carabineros e investigaciones, aumentar las dotaciones, yo creo que son clave, pero ciertamente creemos que hay que ir abordando nuevos tipos penales que son fundamentales para y que han estado apareciendo en nuestro país. Por de pronto, el tema migratorio debe ser un tema que debe ser clarificado justamente para impedir la migración ilegal en nuestro país, pero también dice relación con otro aspecto que yo diría que es relevante. Hoy día tenemos una permeabilidad en nuestras fronteras, tenemos más de 300 puntos porosos de la frontera, tenemos situaciones como migrantes que ingresan ilegalmente, asesinan al exteniente Ojeda y luego se van del país. Eso habla de un país que efectivamente debe tener capacidades para los efectos de fiscalizar adecuadamente nuestras fronteras. Senador Chaguán, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.